Muy buenas noches, entonces continuando con la sección de semana 5, vamos a abordar el tema de infectología y el subtema de tuberculosis. Cuando hablamos de tuberculosis tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Uno, si nosotros hacemos una revisión bibliográfica de lo que es UpToDate, ¿no? UpToDate que mantiene actualizado tanto en el tratamiento, en la dosificación y todo lo que concierne a ello, pues vemos que en Estados Unidos no es un tema tan conocido la tuberculosis como es en un país en vías de desarrollo, ¿no? Como aquí en el caso de Perú. Y entonces, enfocado a Perú, tenemos que ver varios aspectos de la tuberculosis. Para este MarkMap nos hemos basado en los resúmenes de recienteo médico, QXMedic. Y bueno, siempre es bueno definir lo que es la tuberculosis. ¿Qué es la tuberculosis? Pues es el síndrome clínico asociado a la infección del sistema respiratorio causado por qué agente? El Mycobacterium tuberculoso. Eso ya conocemos todos, ¿no? Pero hablando específicamente del Mycobacterium tuberculoso, es un bacilo, recordemos siempre, es un gran positivo aerobio, no es un anaerobio, sino necesita un componente de oxígeno, ¿no? Es aerobio, con preferencia por tejidos bien oxigenados por el mismo hecho de ser aerobio. ¿Qué tejidos están asociados con el Mycobacterium tuberculosis? Pues eh, principalmente el pulmón, ¿no? Se divide lentamente cada 18 a 20 horas. Esto son detalles que tenemos que conocer. La inhalación por gotitas de aerosol contiene Mycobacterium tuberculoso con posterior depósito de los pulmones y conduce a cuatro posibles resultados, ¿no? Eliminación inmediata, tuberculosis postprimaria y todo ello. Pero lo que sí tenemos que sí o sí saber es esta clasificación entre TB primaria, TB postprimaria y TB latente. Estas tres principales van a ser diferentes en cuanto a su definición, principalmente porque cuando hablamos de una TB primaria, vamos a hablar cuando un paciente está ante la exposición, el paciente ha sido expuesto en la infancia a los pulmones y los macrófagos producen citocinas, ¿ya? Esto se llega a autolimitar en el 95% de los casos, como se menciona, ¿no? Y solo el 5% de los casos va a progresar. Luego hablamos en otra clasificación en la TB postprimaria, que esta sí es propiamente dicha, es la TB activa. Eso tenemos que recordarnos. ¿Por qué se activa? Esto se desarrolla después de la reactivación endógena de una TB latente. Y hablando de la TB latente, es un estado de estimulación constante en la respuesta inmune debido hay un equilibrio, ¿no?, entre nuestro sistema inmune y el agente de Mycobacterium tuberculosis. Entonces está latente todavía. Entonces recordemos, TB primaria, TB postprimaria, TB latente. Lo que sí o sí tenemos que recordarnos es que la TB primaria se llega a autolimitar en el 95% de los casos y al 5% de los casos llega a progresar. ¿Cuál es la TB propiamente dicha? La TB activa, ¿no? La TB postprimaria. Ahora, en cuanto al diagnóstico, nosotros tenemos que evidenciar primero la clínica. ¿Cómo vemos la clínica de un paciente tuberculoso? Pues clásicamente nosotros ya sabemos, ya nos han enseñado 2 a 3 semanas de tos con flema, tal vez sanguinolenta, flema sanguinolenta, linfadenopatías, fiebre vespertina, sudoración nocturna y la cuestión más importante es la pérdida de peso. Algo que tenemos que resaltar en los pacientes con tuberculosis es los factores epidemiológicos. ¿Como cuáles? Contacto con infecciones previas, la PPD positiva o la IgRA positiva también. Esto también tenemos que asociarlos con zonas, ¿no?, con lugares que están con mayores casos de tuberculosis. Por ejemplo, hablando en Lima, siempre cuando rotamos en Lima, en el área de infectología, si sospechamos de un casito de TBC, tenemos que preguntar, ¿no?, ¿de dónde viene usted? Por ejemplo, del Agustino. En el Agustino hay una gran incidencia de TBC, al igual que aquí, ¿no?, en zonas, en Huancayo, en zonas hacinadas, si el paciente por cuarto viven 8 o 9 personas, es muy propenso, y todavía si no están bien nutridas, tienen condiciones económicas bajas, están muy propensos a hacer tuberculosis, ¿no? Entonces,
En cuanto a ello, ya hemos visto factores epidemiológicos, pérdida de peso, fiebre vespertina, esta tos de 2 a 3 semanas de duración. Y ahora, hablemos de esto, que también es importante. Caso probable, caso de tuberculosis. El caso probable es cuando una persona presenta síntomas o signos sugestivos de la tuberculosis. Esto más es un tema de salud pública, sí, pero tenemos que saber entre caso probable, caso confirmado y caso per se, ¿no? Propiamente dicho. Entonces, el caso probable es una persona que presenta síntomas todavía, o sea, no un diagnóstico en sí. El caso de tuberculosis, ese sí es una persona que se diagnostica la TB y a la que se le administra tratamientos antituberculosos. La tuberculosis pulmonar con frotis positivo es el caso de la TB pulmonar, ¿no? Para eso utilizamos el tema del esputo, ¿no? La prueba de esputo para poder detectar con mayor eficacia y eficiencia si el paciente tiene TB o no. Y lo más interesante en este aspecto de la TBC, porque estamos abordándole con el tema de infectología. No vamos a ver la parte epidemiológica mucho, que puede pertenecer a la salud pública, ni tampoco vamos a ver la parte de fisiopatología, porque eso sería como medicina interna en neumología. Vamos a ver la importancia de la tuberculosis en infectología con el tema del tratamiento. Cuando hablamos de tratamiento inicial para una tuberculosis, tenemos que recordarnos de isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Ya algunos ya sabrán sobre esta mnemotecnia que se utiliza clásicamente, ¿no? Iré al pulmón, ¿no? Isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. 5, 10, 15 y 25 miligramos por kilogramo de peso, ¿no? Esto va a ser variable. ¿Por qué va a ser variable? Porque los pacientes que hacen resistencia va a cambiar un poquito, tanto la duración como el tratamiento. Igual si el paciente ha estado con su tratamiento continuo, por ejemplo, con sus dosis ya un mes todo, pero si ha abandonado, también es probable que haya hecho una resistencia. Entonces, estos son importantes que tenemos que recordar, ¿ya? Puntos importantes a recordar. Otra vez, iniciemos. En definición, ya, este síndrome que es causado, ¿no?, por el Mycobacterium tuberculoso, que es un gran positivo aerobio, ya, hasta ahí, chévere. Acá, ¿qué más tenemos? Esta tuberculosis postprimaria es la TB activa, la propiamente dicho, la TB activa. En cambio, tenemos una TB primaria que en el 95% se autolimita y en un 5% progresa. También tenemos una TB latente que es esta interfase, se podría decir, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues el diagnóstico clínico, un paciente con tos más de 2 semanas, 3 semanas, sanguinolenta, con esputo, linfoadenopatías, fiebre, pérdida de peso. Pérdida de peso es clásico de los pacientes tísicos, ¿no? Y los factores epidemiológicos de riesgo, por ejemplo, si la persona tiene bajas condiciones de factor económico, ¿no? Un factor económico bajo, si vive en lugares hacinados y también lugares, ¿no? Como en Lima siempre tenemos que tener en cuenta el Agustín. Luego, el tratamiento, lo que esto sí nos va a interesar, porque estamos en el tema de infectología, básicamente el tratamiento para la TB, isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Ir al pulmón 5, 10, 15, 25. Esas son las cositas importantes que tenemos que saber de la TB pulmonar. Ahora, vamos a ver lo que es la duración del tratamiento. Porque a veces nos olvidamos lo que es la duración del tratamiento. Y para eso tenemos un esquemita del tratamiento que nos va a ayudar a recordar todo esto. Entonces, habíamos mencionado, ¿no? Mycobacterium tuberculoso. En su tratamiento primario tenemos los 4 fármacos, ¿no? Iré al pulmón, isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Cuando hablamos de un esquema inicial, un esquema de primo-infección, un esquema primario, la primera opción va a ser la indicación al diagnóstico de la TB. ¿Cuánto va a ser la duración? 6 meses. 2-4. 2-4, ¿qué significa? Los 2 primeros meses se va a hacer la fase intensiva con los 4 fármacos, isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol.
Y al final, los 4 meses restantes, se va a tomar isoniazida más rifampicina. Entonces, 2 y 4, 6 meses. También tenemos un retratamiento primario acortado, que es en caso de abandono, como les estaba mencionando, ¿no? En caso de abandono, ¿cómo hacemos? ¿Tenemos que hacer un nuevo tratamiento? Sí, ya no se trata como 2 meses o 4 meses, sino que se trata en casos de abandono, recaída o fracaso del esquema primario, duración 8 meses. ¿Cuál? Todos estos. IRPs. Pierre, ¿qué estamos agregando? ¿Qué es la S? Aquí está, es la estreptomicina. Se agrega la estreptomicina, primeros 2 meses, después 1 mes y luego por 5 meses. Luego, ahora, el tratamiento con profilaxis en caso de contacto con pacientes bacilíferos, tenemos que recordar que es isoniazida más piridoxina para prevenir neurotoxicidad. Y otros con TB latente, embarazo de lactancia, que ya son casos más especiales. Lo que sí tenemos que recordarnos es el esquema primario. Después ya vamos a entrar en los detalles. Entonces, sabemos que la TB, tuberculosis, Mycobacterium tuberculoso, va a tener una fase latente. Ya estamos recordando que el diagnóstico y todo ello. Ahora, en el esquema primario tenemos que durante los 6 meses, durante los 2 primeros meses, vamos a darle estos 4 fármacos. Y luego la fase de sostén, vamos a darle 2 fármacos principales, que es la isoniazida y rifampicina. Estábamos hablando de dosis, cuando hablamos en pacientes pediátricos, que tenemos que recordarlo, es por kilogramo de peso, ¿no? Entonces la nemotecnia era ir al pulmón, ¿no? Isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. Ir al pulmón, 5, 10, 15 y 25 miligramos por kilogramo de peso. Y así tendríamos que recordarnos. Es un tema interesante. Ahora vamos a pasar a nuestro banqueíto de lo que es tuberculosis. Obviamente, asociado a lo que es el tema de infectología, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo principal, lo esencial que tenemos que recordarnos? ¿Cuál es el agente etiológico? ¿Cuál es el tratamiento y el esquema primario? Y el esquema primario ya hemos visto. Iría al pulmón con sus 2 mesecitos más 4 meses. Ahora pasamos a nuestro banquito de infecto. Estamos en la semana número 5. El curso verano, el taller de verano, el ciclo verano de MAPIMEDIC dura 8 semanas, ¿no? Ya estamos casi en la recta final, vamos a entrar a la fase 3. Y luego de esto ya tenemos el ciclo anual que tiene una duración de 7 meses, donde vamos a hacer un ciclo anual de asesorías MAPIMEDIC para poder terminar de forma eficiente y eficaz los 31 segmentos, ¿no? Tanto en medicina interna, ginecología, quirúrgica y salud pública. Entonces, vamos a iniciar con estas 15 preguntas que son para recordar todo lo que es la TB. Vamos a pedir colaboración. Vale, ¿nos puedes ayudar, Vale? ¿Tienes el micro encendido? 1, 2, 3, 4. Si no, igual, vamos a estar explicando. No se preocupe. Entonces, primero, ¿qué es la tuberculosis? Aquí vamos a poner tuberculosis, esto no es hepatitis B, TBC, listo. Ya, ¿qué es la tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por ¿quién? Por el bacteria Mycobacterium tuberculoso. Afecta principalmente, es aerobia, no es anaerobia, si necesita oxígeno. Es aerobia, entonces afecta principalmente a los pulmones, puede afectar otros órganos y sistemas del cuerpo. ¿Cómo se transmite la TB? Pues se transmite por vía aérea cuando una persona infectada tose, estornuda o habla, liberando estas gotitas de flu, ¿no? Por eso siempre se recomienda cuando vayamos a rotar al servicio de infectología llevar nuestra KN95. Síntomas asociados o síntomas comunes de la TB, ya habíamos visto, ¿no? Pérdida de peso, tos más de 2 semanas, puede ser con esputo con sangre, sudores nocturnos, fatiga y en casos avanzados puede haber expectoración con sangre y dolor torácico, como ya habíamos mencionado, ¿no? ¿Cuál es la prueba más común para diagnosticar? La prueba más común es la PPD, donde hacemos una papulita, ¿no? Hacemos una papulita acá en el brazo, perdón, en el antebrazo, y vamos a medir, ¿no? Vamos a medir los centímetros de esta papulita. Pero, si bien es cierto, ahora ya estamos casi todos sensibilizados, ya casi podríamos tener, hablamos del personal de salud, ¿no? Y específicamente aquí en Perú, como es un país en vías de desarrollo y en un tercermundista,
estamos hablando de un país en vía de desarrollo, no un tercermundista, pues hablamos de que la prueba común de PPD ya no es tan enfática. ¿Por qué? Porque estamos con la TB latente, ¿no? ¿Qué más? ¿Es la tuberculosis una enfermedad curable? Sí, la tuberculosis es curable, ¿no? Con un tratamiento adecuado y específico sí se llega a curar. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Igual, tenemos que recordar siempre, ¿no? Nuestro ideal como isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. ¿Cuáles eran los duración de 6 meses, ¿no? 2 meses primero los 4 fármacos y los 4 meses subsiguientes los dos principales fármacos, ¿no? Isoniazida y rifampicina. Listo. ¿Cuál es el tratamiento estándar para la tuberculosis? Pues el tratamiento estándar implica una combinación de varios antibióticos como isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, administrados durante un periodo prolongado, generalmente 6 meses a más, dependiendo de la gravedad de la enfermedad. Otra vez incidimos en este tema de la tuberculosis. Cuando hablamos de la tuberculosis en el segmento de infectología, no va a ser igual que hablaremos de tuberculosis en el segmento de neumología, porque en neumología vamos a abordar un poquito más el tema de fisiopatología, un poquito más de la clínica, todo. Pero específicamente en el tema de infectología tenemos que recordarnos el tratamiento y qué esquemas de tratamiento hay, ¿no? En el esquema primario tenemos esta duración de 6 meses con los principales 2 meses, los 4 fármacos y después los 4 meses. Ya. Listo, sigamos. ¿Qué es la tuberculosis resistente a múltiples fármacos o multidrogo resistente? La tuberculosis multidrogo resistente es una forma de tuberculosis que no responde a los dos medicamentos principales. ¿No? ¿Cuáles? Isoniazida y rifampicina. Porque recordemos que el tratamiento con el MDR, porque también hay un paciente con MDRX, ¿no? Pero en los pacientes multidrogo resistentes es una forma de tuberculosis, ¿no? Que no responde a los medicamentos más potentes, que son los dos, porque recordemos que estos van a durar 4 meses. Entonces, si no responde, ya tenemos que pasar a otro. ¿Cómo afecta la coinfección del HIV con la TB? Que esto se asocia también, ¿no? Los pacientes inmunodeprimidos, como son los pacientes con VIH, tienen que tener bastante cuidado con tener contacto o contagiarse de la TB, ¿no? Porque la coinfección con VIH debilita el sistema inmunológico, aumentando el riesgo de desarrollar una TB activa. ¿Y cuál es el manejo? El manejo de la TB en personas con VIH puede requerir ajustes en el tratamiento y una atención médica más especializada. ¿Por qué? Porque los pacientitos ya van a estar inmunodeprimidos, ¿no? ¿Cuál es el papel del BCG en la prevención de la tuberculosis? Recordemos en nuestro esquema de vacunación primaria, aquí ya en Perú también se vacuna, ¿no? Hay una vacuna, existe una vacuna de BCG, ¿no? Que es contra el bacillus de Calmette-Guerin. Esto se va a utilizar en algunos países para prevenir formas graves de la TB, especialmente en niños, aunque no garantiza una protección completa, ¿no? Pero sí hay. ¿Cuáles son los desafíos de la detección temprana? Cuando hablamos de los desafíos, va a incluir primero la falta de acceso a las pruebas diagnósticas, la variabilidad de presentación de síntomas y la necesidad de superar estigmas asociados con la enfermedad que puede llevar a retrasos en la búsqueda de atención médica. Acá podemos acotar un temita de investigación, ¿no? Se podría abordar y es un tema también bastante estudiado, ¿no? ¿Cuáles son los factores asociados a una mala adherencia en el tratamiento de la tuberculosis? Porque ¿cuál es el problema en los pacientes que no son, que no tienen esta adherencia, ¿no? Que no tienen esta adherencia, pues el tema de que van a hacer resistencia, el tema de que ya no se les va a tratar con los fármacos comunes y lo peor es que estos pacientes MDRX, por ejemplo, o un multidrogo resistente, va a ir a su hijo, va a ir a su madre, va a ir a su abuelo y les va a contagiar. Y de ahí se va a diseminar, ¿no? Por esa zona. Entonces, por eso es ahora está en el desafío, ¿no? El desafío es en la detección temprana de la tuberculosis. Ahora, ¿cómo se abordan los casos de TB extrapulmonar? Porque también hablamos de una TB extrapulmonar, ¿no? No solo que sea propiamente dicho del pulmón, sino también extrapulmonar. Pues la tuberculosis
extrapulmonar es la que afecta a órganos fuera de los pulmones y puede requerir enfoques específicos, diagnósticos y tratamientos, ¿no? Se puede realizar biopsias, cultivos de tejidos afectados para confirmar el diagnóstico. ¿Cuál es el impacto de la resistencia a los medicamentos en la tuberculosis a nivel mundial? Ahora, veamos. La resistencia a los medicamentos dificulta el tratamiento y control de la TB, como ya habíamos mencionado, ¿no? Aumentando ¿qué? El costo y el riesgo de propagación, y este es un problema aún de salud pública. Y destaca la importancia de estrategias para prevenir la resistencia. ¿Y cómo podemos prevenir la resistencia a antibióticos? Uno, con el uso adecuado de antibióticos, no un uso inadecuado. Nosotros cuando vamos a la farmacia pueden recetarte antibióticos, ¿no? Y el usar antibióticos pues hace resistencia a la larga, por eso no es bueno utilizar antibióticos cuando no es necesario. Y eso genera resistencia. Otra forma de evitar la resistencia es tener una buena adherencia. ¿Y cómo hacemos una buena adherencia? Pues haciendo estos estudios de investigación, ¿no? Por ejemplo, factores asociados a la mala adherencia o factores asociados al abandono del tratamiento de la TB en pacientes, por ejemplo, no sé, en pacientes de Pucará, en pacientes de Huancayo, de Cajas y así. Entonces abordamos eso como un problema de salud pública. Estos resultados podemos explicarle a la posta y pueden hacer su ASI, su análisis situacional de salud y pueden abordarlo con mejor calidad de este tema, ¿no? ¿Cómo influye el entorno socioeconómico en la prevalencia de la TB? Pues el entorno socioeconómico, incluyendo condiciones de vida, acceso a atención médica y factores socioeconómicos, puede influir a la prevalencia de la TB, acentuando las disparidades en salud y la propagación de la enfermedad. ¿Por qué? Este tema, más que nada, nos explica de la TB es bastante incidente, bueno, es bastante prevalente y tiene mucha incidencia y es muy relacionado con las personas que tienen una baja economía, ¿no? ¿Qué más? Con pacientes que viven hacinados, como ya estábamos mencionando, por ejemplo en Lima. ¿Por qué, Pierre, hablas de Lima y el Agustino? Porque sí, siempre hay, por ejemplo, por experiencia personal, cuando yo rotaba en el Almenara, por el servicio de medicina de infectología, si no me equivoco, es medicina 1, ¿no? Medicina 1 en el Almenara Infecto, siempre nos decía, ¿no? Cuando hablábamos de pacientes con TB, y hay un montón de pacientes con HIV, ¿no? TB Agustino. ¿Por qué? Porque en el Agustino hay bastante hacinamiento, hay pobreza, entonces podemos identificar, ¿no? El tema de la pobreza va ligado con el tema de enfermedades. Enfermedades como cuáles, como la TBC, por ejemplo, ¿no? Porque la TBC, si nosotros estamos bien, no estamos con un sistema inmunodeprimido ni nada, pues puede quedarse latente, ¿no? Pero cuando ya hay esta descompensación, pues aquí el entorno socioeconómico es muy importante. ¿Cuál es el papel de la investigación en el desarrollo de nuevos tratamientos contra la TB? Ahora, en cuanto a la investigación es crucial para desarrollar tratamientos más efectivos, diagnósticos rápidos y estrategias de prevención contra la TB, ¿no? Y se buscan constantemente nuevos fármacos y vacunas para abordar los desafíos actuales. Aquí podríamos abordarlo como un poquito recordando con el tema del HIV. ¿Por qué? Porque antes en el VIH se utilizaban otros fármacos, ¿no? Algunos 4 fármacos, 5 fármacos se tenía que utilizar, ¿no? Para una dosis diaria, ¿no? Pero ahora vienen comprimidos, ¿no? Por ejemplo, antirretrovirales comprimidos de 4 fármacos y esto es más fácil para que el paciente sea más adherente, que haya menos abandonos, ¿no? Entonces aún se sigue investigando, la investigación es crucial para desarrollar el tratamiento más efectivo. Ahora, aquí viene también el componente económico, ¿no? Económico, ¿por qué? Porque si bien es cierto, ahora vamos a hacerlo, vamos a hacer este experimento, no se preocupen. Quiero enseñar esto porque es muy importante que sepamos, pero antes vamos a terminar la última preguntita. ¿Cómo se está utilizando la tecnología para mejorar la detección y la gestión en la TB? La tecnología con las pruebas moleculares y la telesalud se utiliza para mejorar la detección temprana y el seguimiento en el tratamiento. Y aquí es algo importante, la telesalud nos ha ayudado increíblemente, incluso en este tema del COVID, ¿no? No estaba tan en boga el tema de la telesalud, todo eso, telemedicina, que con el tema del COVID se ha visto, ¿no? Para bien,
se ha visto una mejora en este servicio de telemedicina, ¿no? ¿Y para qué se utiliza la telemedicina ahora? Pues para el seguimiento del tratamiento de los pacientitos. Ahora aquí también viene otro tema, ¿no? ¿Cómo vamos a conectarnos por telemedicina si el paciente no tiene internet, si el paciente no tiene celular, si el paciente no tiene fluido eléctrico, ¿no? Entonces son temas de salud pública que están latentes aquí a nivel de Perú como un país en vías de desarrollo. Ahora, quiero enseñarles esto también muy importante. La palabra importante. Sí, naturalmente vamos a enseñarles lo que dice up to date de lo que es la tuberculosis. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no va a ser tan prevalente en Estados Unidos, pero sí aquí, ¿no? Por ejemplo, un médico justo, el médico, ¿no? Nos menciona, un médico que está preparado aquí en Perú, en países latinos, está un poquito más preparado en el tema de infectología para los pacientes, ¿no? Para la atención de pacientes. Aquí entonces ponemos tuberculosis. Miren, infecciones tuberculosis en adultos, enfoque al diagnóstico. Diagnóstico de TB pulmonar. Aquí está. Vamos a ver esto. Entonces, haciendo una revisión gráfica rápida, miren, este tema se ha actualizado el 22 de agosto del año 2023. Miren, la OMS publicó directrices para el diagnóstico y tratamiento de la infección tuberculosis el 2020. El 2022 se incorpora el manual operativo de la OMS sobre la tuberculosis. Aquí hay un grupo, ¿no? Un grupo de trabajo de servicios preventivos de los Estados Unidos, o por sus siglas USPSTF. Esta publicó recomendaciones en la detección de poblaciones con mayor prevalencia en el 2023. ¿Cuáles son? Estas son, ¿no? Y como podemos observar, indicaciones, acá nos da mayor riesgo, individuos con infecciones, y quiero enseñarles esto. Bien, aquí se enfocan más que nada en los pacientes con riesgo, ¿no? El riesgo de la enfermedad en los primeros 2 años, ¿como cuáles? Pacientes en riesgo, refugios para personas sin hogar e instalaciones correccionales, trabajadores de salud en algunos entornos, mayor riesgo de reactivación, miren, aquí te dice, ¿no? Depende del riesgo de reactivación. Por lo demás, tienen un riesgo anual máximo de 0,1% por 1000 personas. Aquí te hablan y aquí te hablan por países, ¿no? Aquí está. Estados Unidos, por ejemplo. ¿Dónde está? Aquí está. En mayo de 2023, este grupo que se encarga de los servicios preventivos contra la tuberculosis, recomendó la detección para todos los adultos con mayor riesgo de infección por tuberculosis, independientemente de otros factores de riesgo. Esta recomendación se basó en una revisión de evidencia, ya son medianamente sensibles, y el tratamiento disponible para TB confiere un beneficio neto y moderado en tales casos. Miren, en Canadá, las directrices se publicaron en la 8ª edición. ¿Y qué nos menciona? No se recomiendan las pruebas de infección de tuberculosis en las siguientes situaciones. Si el paciente tiene un riesgo de baja infección y un riesgo bajo de progresar en la enfermedad, si se infecta. Para detección masiva, fuera de investigaciones de brotes. Evaluación en mayores de 2 años y todo, en otros países. Y con esto quiero terminar. Las directrices del OMS han publicado recomendaciones que se pueden utilizar, pero señalaron que el IGRA son más costosas y técnicamente más complejas que el TST. Por lo tanto, la decisión de utilizar estas pruebitas debe basarse en consideraciones operativas. Entonces, las pruebas en series, como exámenes de detección anual, están justificados para los residentes y empleados de refugios y para personas sin hogar e instalaciones correlacionadas dados al riesgo de infección. Entonces, lo que quiero dar a entender aquí, chicos, es que lo ven a la tuberculosis como un bicho raro, ¿no? Aquí la tuberculosis aún es latente, por eso es diferente el contexto. Entonces, para abordar el tema de la tuberculosis tenemos que basarnos en las guías, ¿no? Por ejemplo, tú pones guía de TBC del MINSA y nos va a salir el del año 2018. Está un poquito atrasado, ¿no? Pero quisiera terminar con esta parte. Guía de TBC del MINSA, acá está.
El MINSA, las disposiciones que hace el Ministerio de Salud en relación a la tuberculosis latente en nuestro país, ¿no? Miren, acá está. Y es del año 2018, está un poquito desactualizado. Toda persona afectada por TB debe recibir atención integral en el establecimiento de salud. Duración de su tratamiento, atención médica. Y esto. Como son estrategias que brindan los servicios de salud como el MINSA, aquí te menciona, ¿no? Durante su tratamiento va a incluir atención médica, atención por enfermería, asistencia social, atención por comorbilidades, psicología, salud sexual y reproductiva. Aquí está el esquema de tratamiento que quisiera resaltar aquí. El fluxograma de tratamiento y aquí está. TB. TB pulmonar nuevos y antitratados. TB frotis positivo, isoniazida, aquí hay cuando hay resistencia, cuando no hay resistencia. Pero principalmente utilizamos, ¿no? Isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. Principales factores de fracasos, indicaciones, entonces, cuando abordamos el tema de lo que es tuberculosis en el tema de infectología, tenemos que abordar las guías también. Igual en el tema de la hepatitis, VIH, todo eso. Siempre es bueno revisar las guías. Por ejemplo, aquí, ¿no? Salud. Primeros 2 meses, esquema de tratamiento extrapulmonar con compromiso del sistema nervioso u osteoarticular. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos un manejo más específico, ¿no? Específico. Aquí está toda la tabla de medicamentos para la TB resistente. Estreptomicina, primera fase, todo eso. Y con eso terminaríamos el tema de tuberculosis. Lo que no podemos recordarnos, lo que no podemos olvidarnos es Mycobacterium tuberculoso, que hay una fase latente, hay una fase activa, también su diagnóstico, cómo hacemos el diagnóstico y lo más importante, el tratamiento. Y otra vez vamos a hacer hincapié en el tratamiento. Iré al pulmón, así, miren mi manito. Y iré al pulmón. Isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Ya, 5, 10, 15 y 25 miligramos por kilogramos. Iré, es etambutol y piracinamida. ¿Ya? Entonces, con eso hemos terminado con el tema de tuberculosis. Es un tema bien amplio, pero tenemos que saber las cosas fundamentales para a partir de eso poder abordar todo. Les recomiendo que lean las guías del MINSA, las guías de la salud, para abordarlo con mayor especificidad el tema de la TB, porque ya hemos visto, hemos podido demostrar que en cuanto a TB, por ejemplo, infecciones que son propias de aquí, de nuestro país, es mejor verlo con resúmenes de residentado que son propios, ¿no?, de aquí, y también con guías, ¿no?, guías del MINSA, guías de la salud. Y con eso estaríamos terminando esta clase, esta sesión de tuberculosis. La siguiente sesión es el día de mañana, donde vamos a estar abordando otros temitas interesantes del Médica 3, Clínica Médica o Medicina Interna. Muchas gracias.